esta computadora, vamos a compartir. Bien, ¿qué es lo que, algunos conceptos antes de hacer ejercicios? Primero, cálculo de la pureza del sólido. Dijimos que estamos en la parte de analítica, digamos, de cálculos. Bueno, entonces, se define como pureza la cantidad de soluto que yo voy a tener. Recuerden que lo que me interesa a mí es el filtrado en frío, o sea, voy entonces a sacar cuánto tengo de todo eso retenido en el filtrado en frío de mi sustancia, de mi analito o de mi soluto que quiero cristalizar, la que sería XA, la divido por la sumatoria de todo lo retenido en el filtrado en frío. Por supuesto, lo multiplico por 100 porque es un porcentaje, y de ahí voy a tener exactamente lo que se considera como pureza. ¿Tá? Lo que no pusimos, evidentemente, no pusimos lo que es rendimiento. Cuando hablamos de rendimiento, vamos a tener dos tipos de rendimiento. ¿Tá? Un rendimiento que se conoce como rendimiento de proceso. Eso significa la cantidad de, digamos, de producto que yo obtengo y lo que me interesa, dividido la cantidad total de producto que con el cual yo inicié ese proceso, en este caso de cristalización. ¿Tá? Entonces, y después tenemos el rendimiento con respecto al producto. Por eso vamos a tener un rendimiento de proceso y un rendimiento de producto, que va a ser, el rendimiento del producto va a ser exactamente lo mismo, nada más que respecto a mi soluto, es decir, lo que yo obtuve realmente precipitado en el filtrado en frío, dividido lo que yo, o sea, la cantidad real de ese soluto que yo, con el cual yo ingresé o partí en mi proceso de cristalización. Por supuesto, multiplicado por 100. Bien. Profe, no entendí el de proceso, perdón. El de proceso es simplemente cuánto es lo que realmente obtenés del proceso. Ahí no te interesa el producto, digamos, el componente A, el componente B, sino es todo lo filtrado en frío dividido toda tu masa inicial. Ya vamos a ver algún ejercicio. A ver, vamos a compartir para ver, disculpen, ¿dónde está compartir? Ah, deja de compartir. Bueno, vamos a compartir entonces. Compartir, vamos a, esperen, esta. Bueno, ahí lo hice a mano, simplemente para que lo vean. ¿Cuál es? Yo tengo una masa de un sólido de 2 kilos, pero que está compuesto por, digamos, en realidad por dos componentes, ¿está? Acá le puse 3 porque lo que pasa es que al set le puse que directamente 0% para hacerlo más fácil. Pero que tenía un 90% de A y un 10% de B, o sea, tenemos, hago las multiplicaciones correspondientes, tengo un 1,8 kg de A y un 0,2 kg de B. Lo que yo les voy a mostrar ahora, que es esta tablita, o como quieran llamarlo, este método, es simplemente una forma, digamos, de estructurada de resolver los problemas de recristalización o cristalización. Entonces, nosotros en las columnas vamos a tener cada componente de mi sistema que quiero recristalizar, es decir, mi soluto A y mi soluto B. En este caso, yo quiero o deseo cristalizar el compuesto A. En las filas voy a tener las diferentes etapas que explicó Lorena hace un rato, que sería la situación inicial, SI, es decir, desde dónde parto, cuál va a ser, digamos, la composición de ese sólido que yo voy a recristalizar, perfecto. Después voy a tener, digamos, en la segunda fila voy a tener lo que se conoce como solubilidad en caliente, es decir, cuánto me queda disuelto de cada componente usando la cantidad de solvente que vamos a calcular en un ratito. ¿Está?
Después, lo que no puse acá, evidentemente, acá no puse justamente las solubilidades. Lo que pasa es que, bueno, ya les explico de dónde viene este ejercicio, porque en realidad eh, lo hice en un Excel, en una hoja de Excel, para que podamos variar y ahí se pueda ver directamente cómo varían las condiciones, digamos, los resultados. Eh, Acá en la tercera fila tenemos filtrado en caliente. Acuérdense, va a significar este filtrado en caliente? Va a ser la cantidad inicial menos la cantidad disuelta en caliente. O sea, si yo parto de 1800 y disuelvo los 1800, en el filtrado en caliente voy a tener 0. Por eso una rayita en ambos. Porque ya vamos a ver cuánto es el volumen usado, porque eso va a depender de la cantidad de volumen de solvente que hayamos o que pretendamos usar. Por supuesto, repito de vuelta solubilidad en caliente. ¿Por qué? Porque sigue estando caliente una vez que pasó el filtro en caliente. Y después voy a enfriar, no importa si es lento o rápido, eso no me interesa para los cálculos. El tema es que yo voy a considerar cuánto es lo que queda disuelto en ese volumen con el cual yo disolví a la temperatura en frío. ¿Tá? En este caso es 360. Y en el caso del compuesto B siguen siendo los mismos 200 gramos. Bueno, entonces, cuando yo voy a hacer, si recuerdan la gráfica, la diferencia entre la solubilidad en caliente menos la solubilidad en frío, me va a decir lo que realmente precipita y lo que va a quedar retenido en mi filtrado en frío. Entonces va a ser 1800 menos 360, 1440 gramos de A van a quedar retenidos en el filtrado en frío. Ahora, ¿qué pasó con B? B tengo que estar totalmente disuelto en caliente, pero fíjense que también en frío también está totalmente disuelto. Por ende, no queda retenido nada en mi filtrado en frío. Entonces, fíjense acá una característica. La solución en frío son las aguas madres. ¿Tá? O sea, fíjense que yo repetí exactamente la solución en frío. Es decir, que lo que me quede disuelto en frío es lo que se conoce como las aguas madres. Entonces, ¿cuál es digamos, acá fíjense que estos, ya lo vamos a ver en el Excel, pero ¿qué significa estos 10 gramos? Significa que a temperatura caliente, la cantidad de A que me disuelve 100 mililitros de solvente son 10 gramos, ¿está? Pero yo, ¿cuánto tengo? Yo tengo 1800 gramos, por ende, una simple regla de 3, con lo cual yo saco que necesito 18.000 mililitros, o sea, 18 litros, para disolver la cantidad exacta de A, ¿tá? A alta temperatura o a ebullición o como sea. ¿Qué pasa? Ya hicimos toda esta parte. Bueno, entonces tenemos que calcular cuánto va a quedar disuelto en frío. Entonces, ahora parto al revés. Antes yo partía de los gramos, ahora yo parto del volumen, porque yo sé que 100 mililitros me disuelve 2 gramos de A. ¿Tá? Esto sigue siendo disolución de A. 18.000 mililitros disuelve 300 gramos de A, que es lo que yo puse disolución o solución acá en frío. O sea, lo que se me disolvió en A. ¿Estamos? Lo debe, evidentemente, que tiene una solubilidad más alta, por lo cual tiene que los 18.000 se disuelve totalmente los 200 gramos de B. ¿Cómo sería la pureza? La sumatoria, es decir, la pureza sería la sumatoria, es decir, lo que yo obtuve de filtrado en A sobre la sumatoria de todo el filtrado frío. ¿Tá? O sea, 1440 dividido 1440 por 100 me da el 100%. O sea que mi pureza de este proceso, o sea, la pureza obtenida de A es 100%. En cambio, el rendimiento es lo que yo, o sea, rendimiento en A, lo que yo obtuve, o sea, 1440, dividido lo que yo puse de A. O sea, yo obtuve un rendimiento en A del 80%. Y lo que sería
con respecto al rendimiento del proceso, que no lo puse acá, sería los 1440 dividido la sumatoria de mi masa inicial. ¿Estamos? O sea que sería dividido 2000, o sea, sería menos, que sería un 70% aproximadamente. Bien, eso sería lo que más o menos para entender cómo es lo que yo quiero ahora mostrar. Entonces vamos a mostrar el Excel, que sería este, y acá está. ¿Qué es lo que vemos acá? Bueno, acá yo lo que es una planillita, un Excel que yo armé simplemente para mostrar si, digamos, decir, de la masa de sólido, cuál es la composición. En este caso ya había puesto C, o sea, si quieren que pongamos, pusimos que era el 90, era el 80 o el 90%, ay, no recuerdo cuánto era de, ay, ¿dónde dejé la hoja? La hoja era 90%, entonces modifiquemos acá, ponemos 0.9, y acá ponemos 0.2, y acá ponemos 0, y entonces se me va a modificar acá. 0.1, profe. No, disculpen, sí, tienen razón, 0.1. Está, y acá van a ver que son los mismos valores que acabo de mostrar. ¿Está? Esta es la tablita que me olvidé pasarla a la hoja que yo le puse recién. O sea, ¿cómo se lee esto? En realidad yo lo que usé como solvente, bueno, a ver, en esta parte el docente que habla es un poquito el docente más guacho en el sentido de que la idea es hacerlo pensar un poco. Normalmente en el parcial vamos a tener, digamos, 3 componentes de ese sólido, ¿tá? Y vamos a tener 2 o 3 solventes. Y la tablita va a ser más o menos, acá no puse porque directamente usé el agua, simplemente para que ustedes la vean más o menos como, digamos, como no tengo pizarrón, la idea era hacerlo algo más rápido y más gráfico. Bien, entonces acá tienen cómo analizamos, a ver, ¿qué es lo que quiero yo que entiendan de cómo analizar una tabla de solubilidades? Acá, si recuerdan un poquito el tema de las solubilidades que mostró la profe Lore, esa gráfica del ácido arípico y todo eso, bueno, la idea, en realidad no tenemos curva acá, también tengo, digamos, un Excel con curvas armadas, pero en realidad lo que tenemos acá directamente son los 2 puntos, es decir, el valor que tomamos como disolución en caliente y el valor que vamos a tener como disolución en frío. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Analicemos, supongamos que tengamos C, porque en realidad en este caso no lo tenemos, pero ¿qué es lo que vemos acá? Lo que ustedes tienen que ver en este caso es, en realidad lo que se analiza es la relación, digamos, de cuánto es, sería como el delta de solubilidad que hay. Estamos entre el caliente y el frío. Fíjense que acá, digamos, si bien se disuelve menos que A que B en caliente, digamos, también se disuelve menos que en frío. Pero se disuelve, digamos, 5 veces, en realidad se disuelve, o sea, se precipita 5 veces más en A que en B, justamente porque la relación entre caliente y frío acá sigue siendo 3 y acá sigue siendo 5. ¿Tá? Entonces hay que jugar un poquito para que vean cuál es lo más eficiente. Por eso fíjense que permaneció totalmente soluble C en todo el proceso porque las solubilidades de C eran mucho mayor que la de A. ¿Tá? Y acá fíjense la pureza que habíamos dicho del 100% y el rendimiento del 80%, el rendimiento del componente que digamos que hemos cristalizado. Ahora, la composición de las aguas madres es esta. Bien, pero ¿qué pasa si cambiamos? Fijemos, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a seguir jugando con A. Entonces, si cambiamos 1 y ponemos 10, o sea que sea la misma solubilidad en caliente, ¿está? O sea que ¿qué me implica
supongamos así. ¿Qué me implica que A o sea, que B se disuelva exactamente, tenga la misma solubilidad que A en caliente? Bueno, lo que me está diciendo que, digamos, acá lo que vamos a tener que tener en cuenta es qué cantidad tenemos de cada componente. Entonces, lo que estamos diciendo es que acá se va a disolver. Si yo voy a usar, ustedes recuerden que normalmente en cristalización se utiliza lo que se conoce como el volumen mínimo. Eso es si el docente, el que habla, o la profesora Lorena, pide, si no deja nada escrito en el ejercicio. Ahora podemos pedir utilizar una determinada cantidad de volumen de solvente, ¿está? Entonces ahí las condiciones de trabajo cambiarían. Pero en este caso vamos a usar el volumen mínimo. El volumen mínimo significa la cantidad de solvente necesario para disolver mi sustancia problema o mi analito, ¿tá? O mi analito, que sería A, lo que yo quiero cristalizar en caliente, ¿está? Como yo tengo 1800 gramos, necesito 18.000 mililitros, ¿está? Por supuesto, si 100 mililitros me disuelve 10 gramos de B, ¿tá? Yo necesitaría 2.000 mililitros y pongo 9 veces más, por ende va a quedar totalmente soluble. Eso para que tengan una consideración. Entonces, fíjense qué pasó acá. Acá, ¿qué pasó? Si yo puse los 18.000 mililitros acá, que esto de dónde sale este cálculo, ese cálculo sale de multiplicar esto por esto dividido haciendo la regla de 3, que es la que hicimos recién, entonces calculamos los 18.000 mililitros. Entonces de ahí calculé que si se me disolvía, digamos, la cantidad de que se me disolvía, ahí la ven en la fórmula arriba, de B. Bueno, entonces repito lo que se me disuelve o lo que queda disuelto en caliente de A, se repite lo que queda disuelto en caliente de B y calculamos lo que queda disuelto en frío de A, que acá sería que toma el volumen y la solubilidad en frío. Está una regla de 3, fíjense, es una regla de 3 simple. Y lo mismo pasa con B. Bueno, acá lo que pasa es que acá puse digamos, una decisión para justamente si que con respecto a si disolvía más de lo que estaba acá, entonces que pusiera directamente lo que quedaba disuelto, que era B. Entonces, ¿cuál es lo que queda filtrado en frío? Fíjense que ahora, como cambiamos la solubilidad, ahora se disuelve menos, algo de B queda precipitado, ¿está? Entonces, ¿cuánto queda de A? Los 1440, y de B queda los 200 menos 180, que está disuelto en frío, queda 20. Entonces, ahora, la pureza de A antes del 100%, ahora bajó a 98,63, pero el rendimiento en A, entonces tendremos que poner el rendimiento en A, es el 80%. Y si quieren, pongamos rendimiento del proceso. Y acá lo podemos hacer más grandecito, que va a ser igual. El rendimiento del proceso va a ser igual a la sumatoria, o sea, sería suma de... Uy, cualquier cosa puse, disculpen. Suma. Ah, acá fue lo que se borró acá en la No, casilla sí, donde sí, después de que... hace para atrás. Sí, ahí está. ¿No Suma. tenés que poner igual? No hace falta. Bueno, sí, suma de esto, Ah, que es lo mismo. sí. Dividido la suma de esto por 100. O sea, sería, bueno, ahí no, ahí me va a dar 73.000, a ver si le saco los 100 para que me dé porcentaje. Ese es el rendimiento del proceso, 73%. ¿Ah? Bien, bueno.
Y fíjense que ahora como también varió la composición de la agua madres. Pongamos otra cosa, sigamos jugando un poquito con esto. Pongamos que tenga es un 0,4 y el otro, para que sea un 100%, 0,6. ¿Qué pasa? Ahora, para disolver todo A, con esta solubilidad yo necesito, que tengo 1200 gramos, necesito 12.000 mililitros, ¿está? Fíjense qué pasó ahora. Fíjense cómo cambió las condiciones al variar solamente la composición. Es más, nos hemos perdido pureza digamos, del compuesto A. ¿Por qué? Porque justamente B tiene una solubilidad menor que A en frío, ¿está? Pero ahora supongamos, si ponemos un 2, va a ver que exactamente va a mejorar un poco la solubilidad. Bien, ahora, ¿se está entendiendo más o menos lo que estamos haciendo, lo que estoy haciendo, o no? Nadie pregunta, son 108 alumnos, 106 en realidad. Bueno. ¿Están ahí, chicos, o no? Oh, no, se me fueron todos, se me Sí, fueron profe, una pregunta. Ah. ¿Sí? ¿Cómo está calculando los porcentajes de A, B y C? ¿Querés que les muestre? Tengo un ejercicio resuelto, a lo mejor ahí ven cómo calculo. ¿Querés que muestre? Dale. Vamos Muestre. a ver. Bien. ¿Se ve, chicos? No, todavía no. ¿Ahora? Ahora sí. Bien. Este es un ejercicio para que vean un ejercicio y cómo se va resolviendo paso a paso. Dice, a la temperatura ambiente un sólido X es soluble en agua en la proporción de 0,5 gramos en 100 mililitros y de 3 gramos en 100 mililitros a 90 grados centígrados. El mismo está en una concentración de 70% peso en peso en una mezcla, en la que el otro componente tiene una solubilidad a temperatura ambiente de 1 gramo en 100 mililitros, tanto en temperatura ambiente como 90 grados. Tenemos que determinar el rendimiento y todos los otros cálculos. Fíjense que esto no es de mi importancia. Acá vamos primero a la tablita de solubilidad, ¿sí? Ponemos 25 grados centígrados, la solubilidad del compuesto A es 0,5 en 100 mililitros, y la del compuesto B es 1 gramo. A 90 grados centígrados, la solubilidad del compuesto A son 3 gramos, y la del compuesto B se mantiene que es 1 gramo. Lo que explicaba recién el profe Carlos, que lo primero que vamos a buscar es qué volumen de solvente vamos a utilizar para poder disolver esa mezcla. Para esto, lo que analizamos es el volumen que necesitamos para disolver nuestro compuesto de interés. El otro no me interesa a mí. Si yo disuelvo todo si de este no se disuelve todo, no hay problema porque a mí no me interesa disolver ese. Entonces, con la solubilidad de este compuesto, y sabiendo que tengo 70 gramos en la muestra, fíjense en que la masa de muestra son 100 gramos, donde tengo un 70% de A y un 30% de B. O sea que tengo 70 gramos de A y 30 gramos de B. Una vez que encontramos por regla de 3, utilizando la solubilidad, el volumen que voy a utilizar, con este volumen saco qué cantidad de mi compuesto, de mi impureza, se me va a solubilizar en caliente. Primero analizamos todo en caliente. Una vez que saco qué volumen voy a utilizar para disolver mi muestra, voy a analizar en frío. Con este volumen, que yo calcule, que es este, ¿cuánto se me va a disolver de mi compuesto de interés en frío? Si se me disuelve 0,5 gramos en 100 mililitros, en estos 2.300 mililitros, tanta cantidad. También voy a hacer lo mismo con la impureza. En frío, con este volumen, ¿cuánto se me va a disolver? Y entonces acá armamos la tablita. Y ponemos, situación inicial, tengo 70 gramos de A y 30 gramos de la impureza. ¿Cuánto se solubiliza? Se me solubiliza todo, y en este caso, yo puse que se me solubilizaban 23,33 gramos, ¿sí? Fíjense que se me solubiliza menos de lo que yo en realidad tengo. O sea que algo de la impureza voy a retener en mi filtro en caliente. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Hay alguna duda? No, profe. Vamos bien, listo. Entonces, yo inicialmente tengo 30 gramos, solamente de mi impureza disuelvo 23,33, o sea que en mi filtro en caliente voy a retener esos 6,67 gramos que lo vamos a retirar y lo vamos a desechar.
Entonces, ¿qué dijimos? Que en caliente me quedan 70 gramos y 23,33. En frío, habíamos dicho que en frío solamente se me solubilizaban 11,67 gramos de A y 23,33 gramos de B. O sea que B me va a quedar todo soluble. Cuando hagamos el filtrado en frío, B va a pasar directamente a agua madre, no queda nada retenido, en cambio de A me quedan 58,33 gramos, o sea, la diferencia de lo que estaba en solución menos lo que queda solubilizado. Cuando calculamos rendimiento, que es el rendimiento global, ¿cómo lo calculé? La masa es la masa que yo recuperé, el total que recuperé. Si acá hubiésemos recuperado algo, tendría que sumar esto más la impureza, o sea, la masa total que yo recupero por 100 dividido la masa inicial. Yo partía de 100 gramos, es de esos 100 gramos que inicialmente puse, ¿cuánto recuperé? No importa si está impurificado o no. En este caso me quedó puro, pero si hubiese quedado impurificado es de mi masa inicial, ¿cuánto yo recuperé? ¿Qué peso recuperé? Entonces ahí saco el rendimiento global. Por ejemplo, bueno, este es otro ejemplo que también partimos de 40 gramos de muestra, nos da la solubilidad en agua a 17 grados y a 100 grados centígrados, tanto de la muestra de interés como de la impureza. Y fíjense que acá me pide que primero saque el rendimiento utilizando el volumen necesario, el mínimo volumen, y después me pone un volumen fijo. Lo primero que yo hago es mi tablita de solubilidades. Sabemos que a 17 grados del compuesto A se me disuelve 0,21 y del compuesto B 2 gramos, a 100 grados, que es a punto de ebullición, 46,2. Y bueno, hacemos de vuelta. Primero calculo el volumen mínimo que voy a utilizar. Esto del volumen mínimo porque recuerden que si usamos mucho volumen de solvente, perdemos soluto en las aguas madres. Por eso es que calculamos siempre el volumen mínimo y trabajamos durante todo el proceso con este volumen mínimo. Acá hacemos de nuevo, analizamos cuál es el volumen mínimo que vamos a utilizar en base al compuesto A, que es mi compuesto de interés, tanto del compuesto A como de la impureza. Analizamos en frío con ese volumen cuánto se me va a solubilizar del compuesto A, del compuesto de impureza, y volvemos a analizar la gráfica. Lo que les quería mostrar acá es, acá usé un volumen mínimo de 78,26 mililitros. Recién el profe Carlos le explicaba de que si nosotros le decimos que determinemos cuál es la rentabilidad, si le damos un volumen determinado, por ejemplo, en este caso decía, si utilizamos en la recristalización 100 mililitros de solvente. No nos decía que utilicemos el volumen mínimo, sino que directamente con 100 mililitros. ¿Qué porcentaje de recuperación de cristales o qué rendimiento teníamos? Usábamos 100 mililitros. Entonces, el mismo ejercicio, utilizando 100 mililitros, y fíjense cómo disminuye el rendimiento. Acá es 89,47, utilizando 100 mililitros de volumen, en cambio acá es 89,59. Disminuye poco en este caso, pero disminuye. ¿Por qué? Porque nos va a quedar más cantidad disuelta en nuestras aguas madres. En este caso tenemos pérdidas ahí. Tengo estos ejercicios. Iba a hacer uno con distintas etapas de recristalización y no tuve tiempo. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda? Hay una ¿Cuánto cosa. hizo el volumen mínimo? No escucho. ¿Podría mostrar la parte en que hizo el volumen mínimo? ¿El cálculo ese? Acá está. Volumen mínimo. Es en base a la solubilidad en caliente. Recuerda que nosotros vamos a partir de una solución en caliente. Entonces tenemos que saber qué volumen de solvente me va a disolver toda esta masa que yo tengo. Del analito que vos querés cristalizar, ¿no? Sí, ahí lo vi y ya entendí. Gracias. ¿Quedó claro? Bien. ¿Alguna otra consulta que justo se sobrepusieron las voces? Sí, profe, en el rendimiento, ¿no? En el rendimiento que está más abajo, Sí. ¿cómo se haría la fórmula ahí del porcentaje? Porque no, me pierdo un poco. ¿Se harían los 40 gramos, se harían el 100%? Claro. ¿Cómo se haría? 40 gramos son el 100%. A ver si. Vamos a ver. ¿Sí? 40 gramos el 100%. Es el rendimiento global. Ah, o sea, porque me confunde un poco. Se haría 35 gramos por 100 sobre 40.
Eso sería, así sería el rendimiento. 35 sobre... No, Por no, 100 no, no, sobre... no. 35 Sí, sobre sobre 40. 40 por 100. No, Es- no, no. Es lo que vos tenés al final por Sí, 100 dividido tu masa inicial. claro. Ah, listo, ahí está. Bueno, ahí está. Es por regla de tres simple. Es como digamos, si en 40 gramos yo tengo el 100%, en los 35 gramos, entonces es este por este sobre los 40. Es la regla de tres simple. Sí, pero me confundí, por eso le pregunto. Ah, bien, bien. Sí, sí. La regla de tres simple te queda así, es lo que vos obtuviste, que es esto, la masa final que obtuviste, por 100 dividido tu masa inicial. Bueno, yo siempre pongo O sea, la masa que queda en el filtrado en frío. En el Claro. filtrado, correctamente. Ah, sí. Tenemos impureza, vamos a sumar estas dos. Supongamos que acá nos quedó 2 gramos, entonces va a ser 37,83 por 100 dividido 40. Siempre tenemos que sumar estas dos. Ah, pero en ese caso ahí no se haría la pureza del 100%. ¿Cómo? No. En este caso, la pureza sería distinta, sería menos pura. Porque acá nos va a quedar algo de impureza. Recuerde que esto chicos está todo en un mismo filtro, o sea, no tenemos separado, lo hacemos separado por una cuestión de entenderlo, pero imagínense que tenemos un filtro con cristales mezclados, cristales de impureza y algunos cristales de la sustancia que queremos reutilizar. Esto está todo junto. En un filtro donde vamos a tener todos los cristales, con impurezas y todo. Entonces lo que hacemos es pesar finalmente lo que nos quedó en ese filtro y relacionarlo con la masa inicial. Yo partí de 100 gramos en mi proceso y al final de mi proceso, ¿cuánto obtuve? 80 gramos. ¿Con cuánto de pureza? ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, Sí. siempre el dato que está en la solubilidad en caliente, en el 2, es el mismo dato que se repite en el 4, ¿no es cierto? En el 2, el mismo Ahí en la tablita. siempre. Sí. Sí. Acá. ¿Sí? Sí, sí. Y Este después, el dato, claro, ese siempre es el mismo. Bien. Sí. Y este, Y después el dato de El las 5 aguas y el madres 7 es el también mismo. son iguales. este y Ah, este, listo. Sí, esos también siempre iguales. siempre igual. Claro. Bueno, Por eso lo Y que esos decíamos archivos. recién, que la solubilidad en frío es justamente la composición de las aguas madres. Sí. ¿Y estos archivos los van a subir al AV? Sí, 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 sí. se sube todo, Claro, se sube un diagrama. Tendríamos que ver, o vos tenés abierto el apunte para que ellos hagan en realidad, digamos, el ejercicio 1 del ácido benzoico. A ver, ahí lo abro. O si querés, yo lo tengo abierto. Profe, ¿No? antes que abra el apunte, una consultita sobre la pureza. Sí. Para sacar el porcentaje de pureza sería la masa de la sustancia que nos interesa por 100 sobre la masa del filtrado en frío. Exactamente, todo en el filtrado en frío. La pureza se saca Perfecto. de la etapa 6, o sea, la sumatoria en este caso de A más I dividido, sería A dividido la sumatoria de A más I por 100. Listo, perfecto. Ahí está. Muchísimas gracias. De nada. Si comparto el Profe, libro yo tengo una pregunta. ¿sí? Dale. Diga. ¿Me puede mostrar en el Excel de Poncio cómo hizo la concentración de las aguas madres? ¿Compartí vos, Carlos? Sí. Sí, por eso diciendo, compartí vos, así ven. Sí, acá está. Bueno, ¿esto? ¿La composición de las aguas madre? Sí, esas. Bueno, O sea, a ver, ¿tiene en cuenta el disolvente o no? ¿Cómo? Ah, está bien, ese quedó igual, por eso no me cerraba los números. Antes no se habían cambiado y no me cerraba los números. No, o sea, esto es en base, fíjate la fórmula, es esto dividido la suma de esto. Sí, es A y B, no sabía si tenía en cuenta el disolvente o no, o qué tipo de fracción. ¿Cómo voy a tener en cuenta el disolvente? Es una composición de una solución. Te interesan los solutos. ¿Está?
Hay una cosa que no dijimos, digamos, tanto acá en la parte de resolución como en la teoría, que normalmente, eso hay que tener en cuenta, normalmente se utilizan o se vuelven a utilizar las aguas madres para la próxima cristalización. ¿Por qué se puede volver a utilizar las aguas madres si ya están contaminadas? A ver, ¿alguien me puede decir? Porque al ya estar saturada no se volvería a disolver, entonces sería más fácil cristalizarlo. No, no entendí. Disculpa, Que si gracias por vuelvo a usar, participar, pero no entendí. que si vuelvo a usar las aguas madres al estar ya sobresaturadas, si vuelvo a cristalizar, digamos, no se volvería a solubilizar, que si usara el No, disolvente sí. disculpa, capaz que me expresé mal. Vamos vuelta. ¿Por qué es conveniente usar las aguas madres como solvente para una segunda etapa de cristalización? Porque no se solubilizaría, ya está No, saturada. no. Para seguir utilizando lo que sobró de nuestro componente, las aguas madres. Me está gustando más. Exactamente, la idea es esa. A ver, lo que quiero que entiendan es que está bien, vos me puedes decir, pero yo si quiero hacer otra etapa de cristalización y quiero disolver la misma cantidad de soluto, voy a tener que agregar agua, digamos agua o solvente fresco, sí, pero ¿cuál es la idea? Ustedes siempre piensen que, fíjense, la diferencia de solubilidad. 240 frente a 1200, o sea que esa agua madre todavía tiene la capacidad de disolver 960 gramos de la sustancia que quiero cristalizar, sin agregar solvente, sin agregar solvente. Esa es la ventaja que tiene usar agua, digamos, reciclar o reutilizar las aguas madres para una segunda etapa de cristalización. ¿Se entiende? No. No. A los fines prácticos para resolver el ejercicio, No lo vamos a pedir. Yo lo estoy diciendo como los por fines eso. prácticos para que ustedes tengan presente en el caso de que usen algún proceso de cristalización en algún futuro cercano. Tampoco se entiende eso. Se supone que se van a recibir ingeniero. Eso es lo que quiero decir. A ver, en el chat hay 3. ¿Qué están preguntando? ¿Cuánta fe nos tiene, profe? Yo, por supuesto, para tener más rendimiento. En realidad, claro, es para tener más rendimiento, porque si ustedes piensen que si yo hago 2 procesos, está bueno eso, si yo hago 2 procesos de recristalizar los, digamos, los 1200 de A, voy a gastar 24.000 mililitros, 24 litros de agua. En cambio, si hago una cristalización y después vuelvo a usar las aguas madres, ya tengo, supongamos que sea ideal, ya tengo 12.000 mililitros y tengo la capacidad de disolver 960 gramos de A, para lo cual solamente necesito calcular cuántos mililitros necesito para disolver 240 gramos de A. ¿Se entendió? No. No solamente eso, en este caso vos pusiste un ejemplo como es agua, pero si estamos usando un solvente, con el costo que tiene el solvente ahí, se nota en lo que está diciendo Carlos. ¿Cuánto ahorramos por usar solamente 1.200? Tendríamos que hacer un ejercicio así. Sí, ¿no? Estaría bueno. Para el parcial, está bueno eso. Está bueno. Bien. Dice, bueno, es agua, tal uso, es que es gratis, le usamos la cantidad que queremos, pero como hablamos de solventes caros, ahí vemos qué hacer, qué artilugio usar para poder reducir el costo de esto, para poder usar la menor cantidad de volumen. Lo que explica vos está bueno, porque si usamos esas aguas madres, estamos utilizando ese solvente y vamos a tener 2 ventajas. Primero, que no estamos gastando tanto solvente, y otra, que ya al estar saturado en el frío, no es que vamos a perder muestra en
en volver a enfriar, sino que ya va a quedar saturado. ¿Querés que hagan un ejercicio los chicos? Esa es la idea, por eso quería compartir el Tenemos ahí apunte. una comparto yo. Acá lo compartí yo. Claro. Yo lo que quiero a ver si pueden resolver el ejercicio, el punto 6, 10, el ejercicio 1, el que estoy marcando, ¿está? Quiero que primero lo resuelvan teóricamente. ¿Qué entienden del ejercicio? Léanlo, ahí lo tienen. Si quieren lo podemos ampliar un poquito más para los chicatos, como yo. Ahí lo tienen. ¿Está? ¿Hay gente todavía escuchándonos? Ah, sí, hay 102. No sé, gente hay, ahora si nos escuchan, ese es otro tema. Es otro tema. O se nos durmieron todos o se fueron a cenar. Están viendo la serie en Netflix todos. No, esperemos que no. Nadie responde. Nadie responde. Lo que Estábamos, podemos- profe. Ah, mira, mira, Profe, mira, ¿puede mira. repetir? No sé la pregunta que hizo. Bueno, para allá. Acá uno vivo. A ver, la pregunta es, lean el ejercicio 1. Dice, la solubilidad del ácido benzoico en 100 mililitros de agua es de 0,21 a 10 grados, 0,27 a 18, 2,7580 y 6,895. Esto es la realidad porque esta es digamos, la sustancia que estamos usando nosotros para hacer los prácticos de cristalización. Dos alumnos cristalizan muestras de 10 gramos de ácido benzoico en agua. El primero lo disuelve a 80 grados centígrados y lo filtra a 10, mientras que el segundo lo disuelve a 95 grados y lo filtra a 10. Calcule la cantidad de agua que necesita cada alumno y cuánto ácido se recuperará en cada caso. Primero lo que quiero es que lo analicen teóricamente y después lo demostremos numéricamente. ¿Tá? Lo que pasa es que no lo resolví, pero bueno, me olvidé de hacerlo. Evidentemente, no hemos quedado solos. No, no. Teóricamente se refiere a hacer el cuadro, profe. Sí. No, a que ustedes respondan qué es lo que piensan con respecto a, sí, profe, es un tema nuevo, vamos a demorar en hacerlo. Bueno, está bien. Y el segundo, Profe, teóricamente, según lo que yo puedo razonar, el segundo alumno que disuelve a 95 y luego filtra a 10 va a tener una mayor cantidad de recuperación porque la diferencia de solubilidad es mayor. Entonces, bueno, según los cálculos, yo creo que va a recuperar más. O sea, necesitaría menos agua para solubilizar todo. primero, Claro. perfecto, me encantó. Me encantó. Menos agua, ¿está? Muy bien, menos agua. Y lo otro, tiene razón la señorita de recién, que fíjense, si usa menos agua, va, digamos, a disolver, va a disolver menos cantidad, va a quedar, digamos, porque hay menos volumen de solvente, va a haber menos agua, menos soluto disuelto a 10 grados. En cambio, el otro, fíjese la diferencia, 2,75 frente a 6,8. O sea que va a tener, digamos, mayor cantidad de agua o de solución en caliente, por lo cual va a haber mucho más soluto disuelto en frío. ¿Está? A ver, lo tendría que hacer en el Excel, pero no sé cómo hacerlo rápidamente. Bueno, traten de hacerlo ustedes y yo voy a tratar de hacerlo como si fuera el alumno 1 y el alumno 2, situación inicial. Uno es, si son 10 gramos.
Profe, no sé si sería mucho pedirle, pero podría poner el esquema de los pasos, el de filtro en frío, filtro en caliente. Sí, cómo no. Espera. Está acá arriba. Ahí está. Ah, pues ya me perdí el Ejercicio. ejercicio. Si quiere le dicto los datos. Son 10 gramos de ácido benzoico. Sí, En la situación 1 tienen solubilidad en frío 0,21 gramos. sí. Y el otro es 2,75 a 80 y Sí, 6,8 a 95. efectivamente. Bueno, ya está, no es tan complicado. Ahora tengo que... Sí, bueno, está. ¿Y? ¿Ya lo tienen? A ver, chat. A mí me dio, primero recupera. Ah, claro. Ah, ya lo puse al revés, está bien. El primero es de, está bien, porque lo enfría lo calienta. Está. Perfecto, exactamente. O sea, el primero recupera 9,24 gramos y el segundo 9,69 gramos. Perfecto. El primero utiliza 363,3 mililitros y el segundo 147 mililitros. Exactamente, gente. Bueno, seguimos haciendo ejercicios. A ver, ¿algún otro cuestionario teórico? ¿Cuántas recristalizaciones deberán hacerse para obtener el 2? Para obtener una sustancia con una pureza mayor al 99%, para no decir 100%, si dicho compuesto está en una concentración de 60% pp, siendo el peso de la mezcla 20. Y acá tenemos los datos. ¿Tá? La impureza, 20 gramos cada 100 mililitros, se disuelve en caliente y en frío 10 gramos. Y mis solutos importantes o mi sustancia de problema, 20 cada 100 y 4 cada 100. A ver, hagan ese.
¿Está, gente? Bueno, me parece que lo he perdido a todos. Sí, o están todos calculando y pensando muy Sí, concentrados, o sí. Me parece que hemos cerca de las perdido 10. a todos. Cerca de las 10, no sé quién estará vivo del otro lado. ¿Y qué horas son? Ya son las 10. No, ya ¿Sí? son, no, van a ser las 10. Falta un ratito. Sería... ¿Alguien me puede responder si ha planteado el problema este? ¿El 2? A mí me dio lo mismo. El primero recupera... Sí. ¿De qué estamos hablando? Que la Tello que dice hacen falta 2 cristalizaciones. ¿Para el ejercicio 2 o para el ejercicio 1? Me está dando la respuesta del 1 y me está preguntando por él. Para el 2. Bueno, ese era el tema. O sea que ya la planteaste. Sí, son 2 cristalizaciones que hacen falta. Pero ¿cuál es el...? La pureza 80%. ¿En la segunda? ¿Y en la segunda cuánto da? En la primera me da el 82, por eso tiene que hacer la segunda. Bien, Sí. la segunda me da el 100. Perfecto. Genial. Muy bien. Don Tello acertó. Muy bien. Lo que tienen que entender acá cuando estamos hablando de una nueva cristalización, una segunda etapa o una segunda cristalización, es que los datos de partida de la segunda cristalización va a ser, digamos, lo retenido en el filtrado en frío. O sea, lo que yo obtuve de la primera cristalización. ¿Está claro? Ese sólido que yo obtuve precipitado en la primera cristalización. Por eso, de ahí yo parto para la segunda cristalización. ¿Estamos? Y por supuesto, como son cristalizaciones del mismo muestra inicial, se va a seguir usando el mismo, digamos, solvente fresco, es decir, vamos a agregar solvente puro, para que se entienda un poco más con lo que estuvimos hablando recién de usar las aguas madre como solvente. ¿Está? Nos están abandonando, se están yendo. Sí, yo creo que a esta hora deben estar cansando y nos escuchan a esta hora. Ya. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Directamente cerramos acá la clase. Sí, ¿cuándo tenemos? 99. No, Los que están, ¿tienen alguna consulta, duda? Antes que nos vayamos, ¿se entendió el tema? ¿Se entendió cómo resolver ejercicios? ¿Le quedó alguna duda sobre esto? No, sí, se entendió todo, profe, gracias. ¿Se entendió, como explicó recién el profe Carlos, cómo hacer la segunda recristalización? ¿De dónde partimos? Bien, acá hay una chica que está preguntando justamente eso. Bueno, ¿podrías abrir el Excel que tenés Sí, vos? lo hago en el Excel, iba a hacer eso, justamente, Bien. dejar de compartir y voy a compartir el Excel, aquí está acá. Lo que pasa es que en el Excel, fíjense, en realidad, a ver, acá en la segunda cristalización, fíjense de dónde parte de este dato, que es esto lo que yo voy a cristalizar nuevamente, ¿está claro? Recuerden Lo que que pasa esto es que no lo terminé. Bien, pero recuerden que esto que tiene acá el profe marcado en amarillo es lo que nos queda en el filtro. Tenemos el filtrito, sacamos esos sólidos y volvemos a empezar el proceso. Que sería esto. Perfecto. ¿Qué van a tener que calcular? Nuevamente, ¿qué volumen de solvente van a utilizar para poder disolver esta masa que tenemos, que tienen ahí marcado en la segunda cristalización? Ahí, donde muestra el profe Carlos. Con los mismos datos anteriores de solubilidad vamos a buscar
cuál va a ser el volumen necesario para disolver la nueva masa del compuesto A. Y el resto es todo igual. ¿Tá? Y fíjense que acá cambió bastante, ¿no? O sea que se me... Ah, no, mejoró un poco la pureza, un 4%. ¿Está? Bien. Acá dice que se entendió bien, no es tan difícil, bien. Ah, ¿eso están diciendo? Perfecto. Sí, sí. Bueno, entonces, gente, después subiremos todas las cuestiones, ya subiremos algunos ejercicios resueltos para que lo vean y algunos otros ejercicios. Hagan los ejercicios digamos, del libro, de la guía, para que puedan practicar. Cualquier consulta, o nos dejan mensaje o nos mandan algún mail para que podamos en la clase que viene resolverla. ¿Está? Yo voy a tratar digamos, de hacer ejercicio con un par de cristalizaciones para que sea más fácil de entender. ¿Estamos? Bueno, gente, buenas noches. Antes que cortes, es importante lo que dice el profe Carlos, que se pongan a practicar y que nos manden mail con las dudas, cosa que la próxima clase podamos resolverla y mostrarles, porque en el momento no es difícil resolver los ejercicios y mostrar cómo se resuelve. Si ustedes nos preguntan las dudas con anterioridad, nosotros armamos algún Word o algo donde vamos paso a paso para que le quede más claro. ¿Estamos? ¿Estamos? Por hoy me parece que fue demasiado. Bueno, un gusto. Bueno, acá buen fin de semana también a ustedes. Bueno, dejo de compartir. Y un gustazo. Nos vemos, Carlos. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Buen fin de. Buen fin de. Chao, profe.